Vamos a, vamos a seguir. No me acuerdo. ¿Dónde estábamos? Aquí estás. Aquí está. Chingadera. Listo. Ya tenemos pantalla. Y bueno, nos quedamos en 4, 14, 10, 12, 11, 14, 14, asimilación de las obras, 14, 10, allá. Ay, Dios. Pues bueno, vamos a darle precisamente porque esto es mole de olla. Y vamos a dar continuidad a nuestros temas en reposición de la clase que nos quedó pendiente precisamente. Ya saben que aquí no dejamos nada a la suerte, ni al destino, ni nada de eso, porque ya saben que eso al final del día, en algún momento va a pasar. ¿Sale? Entonces, decíamos concretamente que hay diferentes aspectos, diferentes motivos que nos llevan a nosotros a realizar ciertos actos. Una de estas cuestiones es precisamente la defensa de, de los derechos de autor que tenemos precisamente. ¿Qué es esta defensa? ¿Sí? Hay que partir primero de la base, y tal y como lo maneja precisamente la Convención de Bernal, de dos factores muy importantes. El primero de ellos hace referencia a la protección de derechos sobre trabajos, obras o realizaciones hechas por una persona seudónima. Es decir, una persona que realiza su actividad precisamente a raíz de un sobrenombre o de una identidad tipo Batman y Superman, tipo oculta. ¿Sale? ¿Por qué es importante proteger estos derechos? Porque aun y cuando la persona sea de índole seudónimo, es decir, desconocido, no sepamos realmente quién es este sujeto, ¿sí? También lo es precisamente que tienen que tener una protección, y ya habíamos visto en los artículos anteriores, sobre el artículo, me parece que es el 10, que decía que tiene una protección de 25 años. O sea, a ver, espérate, ¿no? ¿Cómo que una protección de 25 años sobre un derecho de autor, ¿no? Y tú dices, bueno, al final del día no hay ningún problema, pero tiene una protección. Sin embargo, ¿cómo el derecho se encarga de proteger precisamente esta parte, ¿no? ¿Qué onda, hijo? Buenos días. ¿Sale? Entonces, ¿cómo se encarga precisamente el derecho de proteger esta parte, esta sección de el seudónimo? ¿Sale? Entonces, esta misma protección que otorga precisamente se da en razón de que la persona misma sea identificada aún desde su seudónimo. Y eso le puede dar o le da la posibilidad de defender sus derechos de autor frente a un tribunal, ¿sale? Pero la característica principal es que el seudónimo no deje lugar a dudas sobre quién es el autor. Ese es el único problema, ¿no? ¿Cómo distinguiríamos esto? Bueno, pues sería, por ejemplo,
Vamos a ocupar aquí a Edgar, que se está presente, que diría, ¿no? Obra realizada por el Edgardo, ¿no? Por decirlo así. Pues evidentemente, el seudónimo hace referencia a que la persona se puede llamar Edgar, ¿no? Entonces, ahí es donde la Convención de Berna da esta posibilidad de que, bueno, pues yo soy el Edgardo, o sea, me llamo Edgar y pues obviamente no cabe duda que es la misma persona, ¿sale? A eso se refiere precisamente este artículo. Y entonces, Profe, dime, hijo, perdón, es que se me hace, a lo mejor no tiene nada que ver, pero se me hace un poquito como cuando les dan su carnet de luchadores profesionales, ¿no? Que sale como el nombre que tienen como luchador, pero ahí mismo dice que su nombre original, o sea, el nombre de pila, es la misma persona. sí, exactamente. Esa es una idea similar, no aplica porque precisamente el luchador lo que tiene es que, o muchos de ellos ocupan su propio nombre como su nombre de lucha, ¿sale? Pero la idea es esa precisamente, la idea es la básica, ¿sale? Esa es la idea. Y sí, es un buen ejemplo, Edgar, Sí, porque ¿sale? muchos luchadores, los que, por ejemplo, más que nada los que ocupan máscara, ¿no? Son los Ah, que se cambian el nombre y se ponen, no sé, otra cosa y en el carnet que les dan de cuando son profesionales, ahí dice fulano de tal, representa a y ya viene el nombre el nombre del del sujeto, ¿no? ajá, sí, 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 es que sí. básicamente ellos tienen esa cuestión precisamente de que tienen que proteger su identidad, porque es parte de lo que es su propia actividad de lucha, ¿sale? O a lo mejor no tanto proteger, sino simple y sencillamente es el hecho de poderse distinguir o diferenciar de otros, ¿sale? Más que nada. Entonces, por eso muchos de ellos ocupan a veces los famosos seudónimos, ¿no? El Santo, el Mil Máscaras, el Doctor Wagner, shalala, 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 ¿sí? Pero es por eso, más que otra cosa, por esa facilidad que deben de tener para poder, ¿cómo decirlo? Para poder tener protegidas a sus personas, por decirlo así, Sí, ¿sale? claro, y cuando hacen legado también, recordemos que, por ejemplo, ellos hacen los famosos, los sucesores, ¿no? De Mil Máscaras Junior, de Shalala, Shalala Junior. Entonces, aunque no sean de la familia, pero luchan o tienen su entrenamiento similar, entonces se hace de esa manera. Es que eso es lo que, eso produce precisamente esto, ¿no? Fíjate que a pesar de lo curioso, la lucha libre tiene esa característica, esa posibilidad de que puedas heredar los nombres. En Estados Unidos, esta característica de herencia no la tienen, ¿eh? Haz de cuenta que no pueden darle continuidad a un luchador, a su imagen. No, o sea, inicia el luchador, se le retira el luchador y ahí se quedó. ¿Hay similares? Sí, hay similares, o sea, es eso, pero eso es punto y aparte, porque un similar no es lo mismo, ¿vale? Entonces, eso es todavía lo más raro de todo. ¿Cómo México sí permite esa parte de poder heredar el nombre? ¿No? Por ejemplo, el doctor Wagner Jr., ¿no? Cosas así. Y eso por dar un ejemplo así, que se me vino a la cabeza rápido. Pero es eso, es esa posibilidad que nosotros sí tenemos regulada, que otros países no, ¿sale? No sé si hasta aquí vamos bien, hijo. Sí, profe, sí, sí, vamos bien. Muy bien. Seguimos de frente, seguimos adelante precisamente.
con esta situación. Generalmente, y eso es algo que está mal, eso sí lo debo de decir. Esto. ¿Por qué? O sea, ¿por qué básicamente está mal? A ver, partes de la idea de que la persona que aparece en la cinta o aparece registrado es el productor, como que a la parte, a lo mejor, es hasta cierto punto injusto, porque a lo mejor el productor, pues no hizo nada, pero ya le están protegiendo el derecho y le están otorgando derechos, ¿sale? Entonces, ahí es donde entra esta cosa curiosa de decir, bueno, entonces, vamos a imaginar, todos los guiones que hicieron antes de que se creara Marvel, de que Marvel Studios fuera comprada por Disney, todos todas esas películas que pertenecen entonces ya ahora a Disney y las nuevas ya pertenecen a Disney. O sea, entonces ya, por ejemplo, en su momento, ¿cuál es? La primera película de Capitán América que le hizo Marvel Studios, ¿ya fueron? Pues no, porque al final del día, pues Marvel Studios originalmente pertenecía a la agrupación de Stan Lee, precisamente el dueño de Marvel, ¿sale? Pero bueno, cada quien, ¿no? Entonces, esa es una de esas situaciones que no se me hace justo, sobre todo la, cuando se compra, por ejemplo, en este caso, los estudios precisamente, ¿no? O sea, todo lo de Stan Lee, pues ya ahora le pertenece a Disney y pues tampoco es así correcto, porque pues este señor sí se fletó a crear muchos de los superhéroes actuales. Inclusive las primeras películas de Spider-Man, en donde sale cosas, sí, el primer Spider-Man que salió, que no Tobey Maguire, ¿sale? Él, por ejemplo, pues con él creó Spider-Man, literalmente. Ya todos los demás, pues ya son reverberaciones pues de Disney. Quizá las mejores sean las últimas que sacaron con el chavo, que también se me acaba de olvidar su nombre, ¿vale? Pero entonces eso es hasta cierto punto injusto, ¿no? Por parte de ellos. Seguimos dentro de estas críticas. Para las obras anónimas y las obras seudónimas, ¿sí? Hay que tener también mucho cuidado. Te dice aquí, las obras anónimas y para las obras seudónimas que no sean aquellas de las que se ha hecho mención en el párrafo primero, es decir, las de las que sepas o tengas plenamente identificado al autor, ¿sí? Dice, el editor cuyo aparezca estampado en la obra será considerado, sin necesidad de prueba, el representante del autor, ¿sí? El editor. ¿Qué quiere decir esto? A ver, hay que tener mucho, mucho cuidado. Dice, va a aparecer en la obra, ¿no? Vamos a utilizar este personaje. El Barto, ¿sí? Ya, sí, creador, el Barto.
editor Edgar Vara, ¿no? En esos casos, a pesar de que no se tiene identificado quién realmente es el Barto, no hay problema. ¿Por qué? Porque precisamente se está resuelto la situación. Aparece el nombre de Edgar y entonces eres tú el representante del Barto. Y entonces tú como representante, automáticamente, ¿sí?, puedes defender los derechos del Barto. ¿Sale? Entonces, es uno de los grandes beneficios que otorga precisamente esta cuestión. Pero también es medio tramposía la ley, o en este caso la Convención de Berna, porque dice, bueno, si yo no tengo ningún método para poder identificar precisamente al autor, al creador de la obra, pues entonces donde se encuentra registrada, de ahí es la persona. Que se me hace precisamente una situación como que la salida rápida al problema, ¿no? No lo puedo identificar, no puedo hacer, este, no lo puedo identificar, no lo puedo hacer, pues al final del día, ¿cómo decirlo? Es discriminatorio. Eso sí, para que sea discriminatorio, porque imagínate, a lo mejor, ¿cuántos autores no tenemos de otros países que vienen aquí a registrar precisamente sus obras de teatro, sus obras literarias, y al final del día, pues que se les considere mexicanos, que no se les llame al procedimiento, que no se les llame a juicio para defender sus derechos, pues también como que está mal, ¿no? Pero bueno. Otra, ejemplares falsificados, ¿no? Ejemplares falsificados. Esta es una cuestión que vemos todos los días y que sobre todo nosotros hay que tener mucho cuidado. Y voy a decir por qué. Le pasó a un amigo, desgraciadamente, este, fue a México, no me acuerdo a dónde me dijo, que había ido, no recuerdo, para tomar, no recuerdo. Y fue a buscar un libro, ¿y sabes con qué se topó? Con un libro, con el libro que buscábamos, precisamente, pero estaba en blanco. O sea, tenía unas partes, otras partes estaban en blanco, otras partes estaban, decía otra cosa totalmente distinta. Y me decían, no, pero pues es que la librería no se veía rara, no se veía así que tú digas, es así de librería de mala muerte, ¿no? Por dar un categórico, ¿sí? Pero pues, le cobraron el libro completo y pues, pagó como, pues, en ese tiempo pagó como 800 pesos, 1000 pesos, no me acuerdo cuánto me que pagó. Entonces, pues imagínate, ¿no? La, la, la cantidad de dinero que se le fue, precisamente. Pero bueno, al final del día, este, ya después, entre todos, Profe, pues pues ya de fue. hecho Luisito Comunica tiene un video de eso, ¿no? De ¿André? la Luisito Comunica tiene un video de eso, de la falsificación de libros. Él, como sacó su libro, dijo que iba a ir a ver los libros que le falsificaban y sí los hacían muy semejantes. Bastante. Eso es a lo que voy precisamente. O sea, ya te diste cuenta que inclusive, por ejemplo, este chico, Luisito Comunica, que digamos, bueno, tiene su libro del género literario que le corresponda, porque no sé sobre qué género redacta este señor,
pues solo habla sobre sus viajes que ha tenido, entonces no sé, como una guía personal podría ser o algo así. Pues sí, como una guía personal, ¿no? Pero al final del día no pasa absolutamente. Pues yo la verdad no lo leería, siendo No, sincero. no es relevante. Pero hay gente que le gusta, por ejemplo, porque serían las anécdotas, tipo novelas, ¿sale? Sí, sí, sí. Yo mejor, güey, gastaría ese dinero en otro, en otro tipo de libros que nos van a repercutir en un beneficio mayor. ¿O no, Edgar? Sí, claro. ¿Sale? Sobre todo porque me pasaron unos buenos tips. ¿Vale? Pero bueno, eso es otro punto y aparte. Entonces decíamos precisamente que hay que tener mucho cuidado. O sea, si ya imagínate con esta persona que tú dices, bueno, pues no es a lo mejor que tú digas, wow, no, o sea, una obra impresionante, y ya hay falsificaciones, pues ¿qué no te puedes esperar, por ejemplo, de libros que sean ventas millonarias, que sean bestseller, ¿no? O sea, ¿qué no te vas a topar? Entonces hay que tener cuidado. Para cuando sucede eso, en el dado caso de nosotros, por ejemplo, el Estado mexicano, en realidad marca esta situación, ¿sí? Como algo que no está en el sentido estricto regulado, como falsificación, como piratería. Y no coincide el delito con este, con el acto. ¿Por qué? O luego dicen con falsificación. Déjame, que me acabo de acordar de algo. Sí. No sé si estoy viendo mi pantalla, hijo. Sí, está buscando el código penal. Sí, espérame, siempre se me olvida que le tengo mucho aprecio a la Miss que está antes de mí. Bueno, no ahorita, pero a la Miss que está antes de mí, en los jueves, es que siempre le sube el zoom a las cosas. Digo, no tengo nada en contra de ella, yo creo que cada quien, o sea, tiene su visión. Yo veo bastante bien la computadora. De hecho, debería tener los lentes porque estoy ocupando la computadora, pero se han dado cuenta que yo nunca veo la pantalla cuando estoy hablando. No había puesto Precisamente. atención a eso. Ajá, si ustedes se fijan, yo nunca estoy viendo la pantalla cuando ustedes me hablan. Razón por la cual de repente luego les pregunto, les digo, a ver, dime, o sea, porque no sé quién es, lo reconozco. En tu caso, pues no hay problema. Pues eres, nada más son tú, bueno, empezamos por las damas. Michelle, Dana, y tu hijo. Sí, sí. Y nos conocemos ya todos. Sí, y ya entonces, pues escucho una voz de mujer, pues automáticamente sé que es Dana, porque Michelle siempre viene. Bueno, al menos está acá en la mayoría de las ocasiones. Sí, sí. Y tú eres el único hombre. Bendito entre las mujeres, por eso. Exacto, no, y aparte pues conoces a Dana y Michelle es súper tranquila. Creo que a Mitch también la conozco, Ah, sí, creo. quién sabe. Bueno, retomamos nuestro punto de la razón de por qué abrí el código penal federal. Aquí dice falsificación, alteración, destrucción de moneda, falsificación del cien de vida de títulos al portador, falsificación, sellos, llaves, cuñas y troques de mercados, pues pesas, otra cosa. Falsificación de documentos en general. Y aquí entonces, pero fíjate la irreverencia de la legislación penal federal, ¿sí? Falsificación de documentos en general. Pero tú te empiezas a meter a la lectura del artículo y te dice, tratándose de documentos públicos. Y entonces,
¿Sale? Entonces, ese documento se comete por alguno de los siguientes medios. Para el de falsificación, incurrirá también en penas el funcionario, notario, prestador de servicios, encargado de servicios. Falsedad en declaraciones judiciales e informes dados a la autoridad. Variación del nombre y del domicilio, usurpación de funciones. ¿Sí? Estamos en el penal federal. Disposiciones comunes en los capítulos precedentes. Y párale de contar. ¿Sale? A eso es a lo que voy. Pero me voy a bajar esta cosa para poder cerrar esta pantalla. ¡Ah! Ya. Y eso es a lo que voy con esta parte. O sea, México considera piratería la falsificación de un libro. No, no es piratería. ¿Por qué? ¿Cuál es el elemento básico de la piratería? ¿Cuál es el elemento básico, hijo? Pues a lo que vi, creo que es nada más como que sean documentos de gobierno, ¿no? Documentos oficiales. Así Como, es, pero ese es para falsificación. Pero si tú compras un libro de ese tipo, como el de Luisito Comunica, así que lo agarran y lo hacen diferente, este, tienes una cuestión llamada piratería. Pero la piratería, ¿qué es? Es la reproducción ilegal de una obra protegida por derechos de autor o por copyrights. ah, sí, ya lo Y, entendí. y aparte la distribución de la misma. Entonces, México, aquí en ese aspecto es débil porque te lo considera piratería. Y no es lo mismo. No lo pones al público en venta, en el sentido estricto de la palabra. O díganme si un libro falsificado lo pones en, a la venta en público, en el público en general. Pues evidentemente no. ¿Sale? Entonces, ahí es uno de los puntos eh, bastante débiles de la legislación mexicana, ¿sale? Porque no es posible que tú digas que eso es piratería, ¿sale? Ahora, posibilidad de vigilar la circulación, representación y exposición de las obras. Vuelvo al punto. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo México tiene regulada esa parte? O sea, entonces, podemos vigilar, podemos pedir que se vigile cómo se lleva nuestro libro. México no contempla tampoco esa parte, razón por la cual existen precisamente esas falsificaciones del libro. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta acá, hijo? Ajá. ¿Sí vamos bien? Sí, sí, sí. Ok, muy bien, hijo. Ahora, con la finalidad de proteger, de dar una amplia protección a todas las obras, cuando se estatuyó o se firmó el Tratado de Berna, precisamente, en relación a esto, tuvo una cuestión bastante chistosa y curiosa. ¿Cuál es esa situación bastante chistosa y curiosa? A pesar de que entró, de que, por ejemplo, ya había obras
que a lo mejor sabíamos que no iban a entrar durante la vigencia del convenio. Esta fue lo suficientemente inteligente para decir, bueno, no las protejo, pero, 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 las voy a proteger. Y dice uno, bueno, pero ¿cómo es que las va a proteger? Sí, la regla para que tú puedas solicitar la protección de la Convención de Berna en el año, por ahí de los 1980, 70, que fue la entrada en vigor, es que las mismas no hayan pasado al dominio público. Recordemos que una vez que las obras terminan la protección, por ejemplo, del tiempo asignado, estas ya pueden ser interpretadas precisamente por cualquier persona, pueden ser reproducidas por cualquier persona, ya no hay una protección, ¿sale? Entonces, ese es ahí precisamente esta cuestión. Y voy a poner de ejemplo, y es eso porque me dio un chorro de coraje, te digo, a lo mejor tú no las conociste tanto, hijo, pero algunas canciones del grupo Maná, y es eso porque escuché la versión cumbia, que realmente que me disculpen los intérpretes, es un asco de canción, la forma en que la interpretaron. O sea, eso y un ratón es lo mismo, ¿sí? Pero bueno, es no me gustó, o sea, me gusta la canción en general, la versión original es así, mis respetos, pero esa interpretación, no, por Dios de mi vida, no puede ser posible que lo hayan permitido, porque no, qué bárbaro, señor, qué bárbaro, ¿sale? Pero bueno, ok, perdón por ese movimiento abrupto, se escuchaban gritos, pero con eso que ya no sabemos qué es en esta vida, mejor esperé a ver qué pasaba, ¿sale? Entonces, esa es la situación, ¿no? Ah, cierto, me lleva la rata. Se me olvidó el desfile del 20. Van a estar ensayando. Bueno, lo bueno es que en lo que pasan, yo termino la clase con ustedes. ¿Sale? Entonces, seguramente van a venir, van a atacar acá precisamente, van a hacer una escandalera. Marca demonio. Y yo todavía tengo otra clase ahorita de 10 a 12. Y lo malo es que ves que tenemos que venir acá. No, no te Ajá, preocupes, ya vienen. A lo mejor cuando acabemos nosotros ya. ya terminó todo. Y mira que te dije. Aunque no sé si sea el colegio de aquí que está casi enfrente de nosotros. ¿Sale? Ah, mira, ya se desperdigó. Ya se fue. Entonces, decíamos que precisamente esta parte nos ayuda bastante, porque entonces imagínate la protección del Tratado de Berna que te da, por ejemplo, a ti como autor, tu vida y 50 años más, ¿no? ¿Qué es lo que decíamos? La cantidad de tiempo que te da la Convención de Berna. Ahora, toda la misma convención, ¿sí?
se encuentra sometido, o sea, todo, no tiene, por decir, tanta fuerza la convención cuando ya hay disposiciones previas, ¿sale? Que es la parte que te acabo de señalar, ¿sale? ¿Por qué? Porque si hay una disposición previa precisamente dentro de esta situación, entonces vamos a tener una posibilidad, o vamos a tener que vigilar, o vamos a tener que depender precisamente de esas disposiciones previamente estipuladas. No vamos a poder solicitar la protección de la Convención de Berna porque debemos o estamos sometidos precisamente a esa parte. ¿Sale? Ahora, al igual que casi la mayoría de los tratados internacionales, y aquí este es un cambio abrupto, la Convención de Berna rompe con el esquema precisamente de la protección más amplia. ¿Por qué? Porque ellos te dicen, si tú tienes una normativa, una disposición de carácter más amplio que la del convenio, aplica esas disposiciones. Luego, entonces, ¿qué pasó ahí? ¿No? Uno diría, pues no se podría. ¿Por qué? Porque un tratado internacional teóricamente busca proteger la mayor cantidad de derechos. Sí, ese aspecto es correcto. La parte que no es correcta, la parte que no es adecuada, es que otros países tengan una protección más amplia. Una. Y dos, que el tratado no tenga un carácter impositivo o un carácter regulador más amplio. Eso es lo que no se puede. ¿Sí? Pero si nos vamos a un aspecto de vista jurídico, este artículo, este artículo 19 es precisamente el sentido inverso de la aplicación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y van a decir, bueno, ¿cómo que es la aplicación al revés? Sí. ¿Qué dicen los tratados de derechos humanos en su aplicación? Cuando el tratado tenga mayor protección sobre las normas nacionales, aplicará el tratado. Aquí es precisamente a la inversa. Cuando las normas nacionales tengan una mayor protección que el propio tratado, se tendrá entonces al propio tratado. Y los estarán las disposiciones nacionales. ¿Por qué? Porque esa es la mejor protección a derechos humanos o la mejor protección a derechos de autor que se tiene. Entonces tú tienes que tener siempre la mayor protección a los derechos de autor. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá, hijo? No, 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 vamos bien. Muy bien. Oh, mi patita. Espérame, déjame acomodo mi patita. Porque me lastimé la patita de nueva cuenta. Pero pues ya estoy mucho mejor. Arreglos particulares entre países de la Unión. Y aquí esa es una forma de decir la Convención de Berna, que no necesariamente vas a poder aplicar la convención, sino que tú pones lo que decíamos y se vincula con la parte de arriba. Esta facultad de ponerse de acuerdo en relación o de manera previa a la existencia del convenio. Ok, yo ya tengo, por ejemplo, una disposición, un acuerdo internacional con, no sé, México-Cuba, ¿no? Donde regulamos derechos de autor entre los dos y estos derechos de autor ya vinieron de manera previa a la Convención de Berna, bueno, pues entonces automáticamente pues va a estar precisamente a aquellos que confieran
derechos más amplios concedidos por el convenio. ¿Sale? Y que las mismas no sean contrarias al convenio. Eso quiere decir que, vuelvo al punto, en primer momento tendría que ser ilógico esa parte, ¿no? De decir, ilógico de decir, no, pero ¿por qué el derecho internacional? ¿O por qué se da protección más o se le da un mayor beneficio a la protección interna que sobre la protección internacional? No, porque al final del día se busca la protección más amplia para los derechos de autor y que a la vez no se contrapongan con el propio convenio, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo, o no sería lo mismo, considerar que, por ejemplo, la estipulación México-Cuba diera una protección bastante amplia sobre las estipulaciones que da precisamente la Convención de Berna. Si, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, no, pues damos una protección de 200 años, pues automáticamente es una protección más amplia sobre el derecho que da el mismo tratado internacional. ¿Sale? Entonces, ¿qué aplico? Aplico la disposición México-Cuba y dejo de aplicar es la Convención de Berna. ¿Vale? Siempre en aras de la mayor protección del autor. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá? Pues por el momento no, profe. Ok. Con esto, espérame, déjenme hacer ya hice una burrada, un segundo. Sin querer cerré la página de la escuela. Que sin querer quería cerrar la pestaña del texto, pero sin querer cerré la pestaña del texto. A ver, veamos. Vamos en la semana 9 teóricamente, vamos a la 10, ¿sale? Un segundo para poder cerrarlo, acá está. Con esto ya cerraríamos la clase del día de hoy, ¿sale? Voy a hacerlo ligeramente más grande. Limitaciones a los derechos de autor. A ver, ¿hay limitaciones? Sí, precisamente, hay limitaciones a los derechos de autor. Y dirán, no, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué podríamos limitar los derechos de autor? Todo derecho siempre tiene que tener una base, un límite, o tiene que tener siempre un tope, un muro donde tenga precisamente esa meta. No todos los derechos siempre van a tener ese punto final, ese punto de partida, ¿no? ¿Cuál es en el derecho la regla general de los límites de nuestros derechos? ¿No? Y siempre nos han dicho, y es correcto, y a la fecha sigue siendo correcto, decir que los límites a los derechos de una persona son precisamente los límites del derecho de otra, ¿no? Esa famosa barrera que tenemos precisamente de que hasta donde llega mi derecho y donde inicia el de mi vecino o el de mi compadre, ¿no? Y en efecto, ese es el límite. También los derechos de autor tienen un límite. Claro, está más definido ese límite en los derechos de autor que en los derechos en general. ¿Sale? Luego entonces, tenemos
¿sí? Que dentro de los derechos de autor están estas cuestiones, ¿no? Recordemos nada más que con este esquema, ¿qué es lo que protege los derechos de autor? Obras artísticas, literarias, científicas, programas de cómputo, aplicaciones de telefonía celular, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? ¿Qué es precisamente lo que a nosotros nos ayuda? También recordar, ¿sí? Que nuestra Carta Magna otorga precisamente la protección constitucional de los derechos de autor, ¿sale? A través del artículo 28 de la misma, ¿sí? Que ya es de los poquitos artículos previo precisamente a a la suspensión de derechos de autor, ¿vale? También recordar que estamos sujetos al WOPI. Por cierto, antes de que se me olvide, que me olvidó comentarles, Edgar, se me olvidó. Dígame. Este, no se les olvide que hoy hizo examen, ¿eh? Ya están cargando en plataforma. Por cierto, qué bueno que me acordé. Este, voy de retache rápido a la página de la universidad. Ya está su examen. Sí, ya está su segundo parcial. Ok, Mira, acá está la fecha y luego, lo bueno fue que me acordé, no sé por qué me acordé, pero me acordé. Acá está el examen. Ya saben que es una oreja. Son 10 preguntas. Ya se abrió, hace una hora más o menos. Bueno, casi dos, porque por 3 minutos ya serían dos. sí, sí, sí. Y se cierra a las 11:55 de la noche. Entonces, si porfa le puedes avisar Adana, sí, le voy a avisar, aunque anda muy desaparecida esta semana, casi no la vi conectada en ninguna clase, entonces a ver si le da tiempo a hacerlo, si me contesta. pues mire, yo creo que sí, ¿sabes por qué? Por lo que me comentaba a mí, está, Haciendo su servicio, ¿no? está haciendo su servicio, pero hoy no, como está en gobierno del estado, bueno, en fiscalía concretamente, hoy no trabajaron. En teoría no trabajaron hoy. En teoría, Sí, sí, sí. ¿vale? Pero pues a ver, ¿qué te dice? A ver, ¿vale? A Sí, ver. a ver qué me dice y ya cualquier cosa de todos modos yo le aviso a usted, tengo su número. Sí. Y ya yo le aviso a esta niña Michelle, que ya ahorita le recuerdo precisamente para su examen, ¿sale? Sí, profe. Muy bien. También, bueno, retomamos otro punto, recordamos también, y lo que venimos viendo, la protección de Berna de 1883, que es precisamente, 86 digo, otro de los convenios que rigen precisamente a los derechos de autor, y la Organización Mundial de Comercio también tiene normas y disposiciones relacionadas con la protección de derechos de autor. A este ya no le hacemos caso porque ya está desactualizado. El Tratado de Libre Comercio, el Telecan, pues ya absolutamente murió y ya nada más nos queda precisamente el TEMEC. ¿Sale? En el caso ya de la legislación mexicana, pues ya encontramos precisamente estas normativas. ¿Sale? Nos brincamos el sustento jurídico y elementos del derecho de autor. Primero, creo que ya son las 10 y hay otra clase acá. Ok, Y hijo. yo tengo otra clase. Sale, hijo. Nos vemos entonces la otra semana. Cuídate. Sí, profe, nos vemos luego. Bye.